Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Muy buenas hermanos y hermanas en Cristo. Es una alegría y un privilegio darle la más cordial bienvenida a este momento de comunión y estudio de la palabra de Dios. Nos llena de mucho gozo saber que cada uno de ustedes ha hecho un alto en su día para acercarse al Señor a través del siguiente estudio bíblico. Recordarle que no es en vano que estemos acá. Cada encuentro con la palabra es una oportunidad de crecer para ser transformados y para escuchar la voz del Padre que nos guía y fortalece. Hoy nos vamos a adentrar en un nuevo capítulo del primer libro de Samuel, un pasaje que está lleno de enseñanzas, de promesas y de dirección. Les animo entonces a abrir sus corazones, a poner a un lado las distracciones y a permitir que el Espíritu Santo nos hable a través de estas escrituras por medio del programa El Rollo del Libro. Con ese espíritu de obediencia y de expectación, vamos a iniciar con las siguientes recomendaciones para usted que va a acompañarnos a estudiar la Biblia. Tome nota de lo siguiente como recomendación. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Quiero darles un contexto histórico de este libro de Samuel. La mayor parte de la acción registrada en los 2 libros, recordemos que en la Biblia hebrea no son 2 libros, sino uno solo. En nuestra Biblia, en nuestra traducción, nos lo llegó en 2 libros. Este libro se llevó gran parte la historia en las zonas montañosas de la tierra de Israel. La nación de Israel estuvo concentrada en su mayor parte en un área que iba más o menos a 144 kilómetros de los campos montañosos de Efraín al campo montañoso de Judá. Usted puede observar todo esto del campo de Efraín en pasajes como Primera de Samuel 1:1 y el 9:4 y en los campos montañosos de Judá en Josué 20:7 y Josué 2:22. La altura central oscila en la altitud de alrededor de 457 metros, cerca de 1,600 metros sobre el nivel del mar. Mire qué interesante. Las principales ciudades en los 2 libros se encuentran en las partes montañosas, que serían Silo, la residencia de Elí, y el tabernáculo de Ramá, también el pueblo de origen de Samuel, Gabaa, los cuarteles de Saúl, Belén y el lugar de nacimiento de David. También Hebrón, la capital de David cuando gobernó sobre Judá, y Jerusalén, la ciudad de David. Los acontecimientos del primer libro de Samuel se llevaron a cabo entre los años 1105 a.C., en el nacimiento de Samuel, y las últimas palabras de David en el capítulo 23. De esta manera, los libros cubren unos 135 años de historia.
Durante estos años, Israel fue transformada de un grupo no muy unido de tribus bajo jueces a una nación unida bajo el reinado de una monarquía. Primordialmente, el libro se enfoca en el autor principal, Samuel, alrededor de los años 1105 a 1030 a.C. Saúl, quien reinó alrededor del año 1052 al 1011 a.C., y David, quien fue rey de la monarquía unida alrededor del año 1011 al 971 a.C. Este es un dato que tiene que ver con el contexto histórico del primer libro de Samuel. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. presentamos ahora el segmento número 1. Bienvenidos a nuestro primer segmento para estudiar el capítulo número 7 del primer libro de Samuel. Lo que hacemos acá es dar una última lectura al capítulo y para eso vamos a utilizar una versión contemporánea, la versión Dios habla hoy. Fueron entonces los habitantes de Kiriat Jearim y se llevaron el arca del Señor y lo metieron en la casa de Abinadab, la cual estaba en una colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que lo cuidara. 20 años pasaron desde el día en que se colocó el arca en Kiriat Jearim, y todo Israel buscaba con ansia al Señor. Por esto, Samuel dijo a todos los israelitas: si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor, deben echar fuera a los dioses extranjeros y a las representaciones de Astarté y dedicar sus vidas al Señor, rindiéndole culto solemnemente a Él. Entonces Él lo librará del dominio de los filisteos. Los israelitas echaron fuera las diferentes representaciones de Baal y de Astarté y rindieron culto únicamente al Señor. Después Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpá y yo rogaré al Señor por ustedes. Los israelitas se reunieron en Mizpá y allí sacaron agua y la derramaron como ofrenda al Señor. Aquel día ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra el Señor. Allí, en Mizpá, Samuel se convirtió en caudillo de los israelitas. Y cuando los filisteos supieron que los israelitas estaban reunidos en Mizpá, los jefes filisteos marcharon contra ellos. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo y le dijeron a Samuel: no dejes de rogar al Señor nuestro Dios por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego rogó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a los israelitas. Entonces el Señor lanzó un trueno enorme contra ellos y los asustó, y de este modo fueron vencidos por los israelitas. Inmediatamente salieron los israelitas de Mizpá a perseguir a los filisteos y los atacaron hasta más abajo de Bet-car. Después tomó Samuel una piedra y la colocó entre Mizpá y Sen, y la llamó Ebenezer, pues dijo: hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Los filisteos fueron derrotados y no volvieron a invadir el territorio israelita, y mientras Samuel vivió, el Señor estuvo contra los filisteos.
Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat volvieron a ser de Israel. De esta manera, los israelitas liberaron su territorio del dominio filisteo y hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel fue caudillo de Israel durante toda su vida, y todos los años iba a Betel, Gilgal y Mizpá para atender los asuntos de Israel en todos estos lugares. Luego regresaba a Ramá, donde tenía su residencia, y desde allí gobernaba a Israel. También construyó allí un altar al Señor. Avanzamos hacia el segmento número 2. Les quiero invitar, amados oyentes y estudiantes, que tomen una nota para apuntar el siguiente comentario que vamos a desarrollar en nuestro segundo segmento. En los capítulos anteriores vimos cómo el arca del Señor se trasladaba de un lugar a otro en Filistea. Donde quiera que iba el arca, había devastación para ellos. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, los filisteos decidieron devolverla a Israel. Si bien hubo gozo en el lugar donde regresó el arca, Bet-Semes, este gozo no duró, pues 70 hombres murieron cuando miraron dentro del arca, mostrando su irreverencia a Dios. Al ver esto, los habitantes de Bet-Semes decidieron que no querían el arca en su región. Las cosas no habían cambiado mucho a lo largo de los años. La gente estaba bastante dispuesta a aceptar a un Dios que quiere bendecir, pero le resulta mucho más difícil aceptar a un Dios que es santo y que exige respeto y obediencia. Tomemos nota de eso. En este capítulo 7, comienza mencionándonos los hombres de Kiriat Jearim. Llegaron a Bet-Semes y trajeron el arca del pacto a su ciudad. Esto la pusieron en una colina cerca de la casa de un hombre llamado Abinadab, hijo del sacerdote Eleazar. Y comisionaron a Abinadab para que fuera él el que la cuidara. Seguidamente, el verso 2 nos habla de que el arca iba a permanecer allí, en Kiriat Jearim, durante unos 20 años. También hay que observar que durante el tiempo en que el arca del Señor estuvo en ese lugar, el pueblo buscó al Señor y se lamentó. La bendición de Dios estaba sobre la tierra y estaba atrayendo a hombres y a mujeres hacia él. Había una especie de atracción haciendo una obra de gracia en esa tierra de Kiriat Jearim a través de la presencia del Señor. Y el profeta Samuel se percató de lo que estaba pasando. Así que le habla al pueblo como un líder espiritual y los desafía a que si verdaderamente quieren volverse al Señor, tendrían que deshacerse de sus dioses. Astarot era una diosa pagana de amor y de fertilidad. Ella era adorada por las naciones de la época y su adoración involucraba la prostitución. El pueblo de Kiriat Jearim estaba al tanto de la presencia del Señor y estaban reconociendo, por un lado, su poder, pero también su santidad. Pero había mucho en la tierra que necesitaba ser sanado y purificado. Los habitantes de Kiriat Jearim creían en el santo y poderoso Dios de Israel. Así que Samuel les estaba pidiendo que fueran un paso más allá. Los estaba desafiando a quitar todo ídolo y todo dios extranjero y reafirmar que ellos iban a vivir solo para Dios y que toda mala práctica debía de ser eliminada. Todo dios debía ser destruido, todo ídolo derribado. Quiero que observemos lo que Samuel le habla en el verso 3. Él les dice que si estaban dispuestos a hacer esto,
entonces Dios los iba a librar de la mano de los filisteos. El pueblo de Dios todavía estaba siendo oprimido por esta nación. Su victoria entonces no solo dependía de su fe acerca de Dios, sino también dependía de cómo vivían delante de Dios. Solo entregándose de verdad a Dios podrían obtener la verdadera victoria. En este contexto, entregarse a Dios no solo es creer en Él. Entregarse a Dios es vivir para Él. Entonces aquí podemos preguntarnos si la razón por la que no estamos experimentando victoria completa de Dios, muy probablemente es porque creemos en Dios, pero no nos estamos dedicando a vivir para Él, porque todavía tenemos ídolos, hábitos o actitudes pecaminosas. Seguidamente, la historia nos habla de que los israelitas escucharon a Samuel y decidieron votar a sus Baales y a la diosa Astarot. Allí, en la tierra de Kiriat Jearim, se estaban llevando a cabo una restauración espiritual. La presencia de Dios había tomado posesión y había llegado a la ciudad por medio del arca. Esa presencia estaba causando un efecto invisible, pues los corazones de las personas estaban siendo tocadas y preparadas para algo mayor. Observemos que esto que sucedía en sus corazones requería una determinación. ¿Se rendirían a la obra de Dios o endurecerían sus corazones? Para la victoria total, estas personas necesitaban rendirse a Dios. Cuando Samuel vio que el pueblo estaba dispuesto a alejarse de sus dioses falsos, convoca a la asamblea en Mizpa, y todo Israel fue convocado a Mizpa. Y aquí en ese lugar, Samuel clama a Dios en nombre de la nación. Cuando Israel se reúne en Mizpa, el poder de lo que Dios estaba haciendo se hizo aún más evidente. Y ahora observemos el versículo 6. Allí nos está hablando de que el pueblo sacó agua y la derramó delante del Señor. No se tiene completamente claridad qué representaba ese derramamiento de agua, pero podemos suponer que había una relación con la obra que Dios estaba haciendo entre ellos. Al derramar esa agua, posiblemente era que había un simbolismo de algo que se estaba derramando en sus vidas o de algo que se estaba ofreciendo al Señor. El derramamiento del agua iba acompañado de ayuno y de la confesión de los pecados. Dios estaba haciendo una obra poderosa ese día en Mizpa. La tierra estaba siendo limpiada de la maldad y del pecado, y el pueblo de Dios estaba siendo restaurado. Y eso es algo maravilloso que no debe de detenerse, hermano. Esto siempre tiene que suceder. Prosiguiendo entonces, vemos a los filisteos que se ponen en alerta cuando escuchan que Israel se está reuniendo en Mizpa. Esta reunión atrajo a la gente de todo el pueblo de Israel. Los filisteos pensaron que ellos se estaban preparando para la batalla, así que deciden atacar al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con los israelitas? Tuvieron miedo en sus corazones. Ellos podían estar seguros de que cuando Dios comenzaba una obra, el enemigo haría todo lo imposible para destruirla. Y eso sucede en este tiempo, mis amados hermanos. Note que cuando hay consagración, el enemigo se levanta. Si bien Israel estaba consciente de que Dios estaba haciendo una obra en medio de ellos, no se pudieron dar cuenta de la obra mayor que vendría después. Bueno, volviéndose entonces Samuel como líder, los israelitas le piden que clame a Dios, que interceda por ellos para que fueran rescatados de los filisteos. Hay que tomar en cuenta que aquí
la atención del pueblo de Israel no es en su ejército ni en sus armas, no en sus fuerzas, porque ellos tienen miedo de los filisteos, temían por sus vidas. No se apresuraron a buscar el arca para protegerse como lo habían hecho sus padres. No reunieron sus carros con sus defensas, no buscaron otras soluciones, sino lo que hacen es algo extraordinario. Se vuelven a Dios. Y aquí es otra evidencia de que Dios estaba obrando en medio de ellos. ¿Qué hace Samuel? Verso 9 nos dice que toma un cordero, lo ofrece al Señor como holocausto, clama al Señor en nombre del pueblo, ¿y qué sucede? Dios contesta la oración. Mientras éste oraba y ofrecía su sacrificio a Dios, escuche, verso 10 y verso 11, los filisteos se acercan para enfrentarse a Israel. Y ahí, ese día, Dios hizo tronar desde el cielo un trueno que provocó pánico entre los filisteos. Y este ruido desorientó no solo a los israelitas, sino a sus enemigos. De tal manera que salen huyendo y el pueblo de Israel aprovecha para perseguirlos y matarlos. Hermanos, no podía haber duda en cuanto a que Dios le dio la victoria ese día a Israel. El Señor habló desde el cielo y les dio la victoria. La victoria no vino porque el pueblo de Dios peleara. La victoria vino porque Dios defendió a un pueblo que se sometió a él. Lo que Israel vio ese día fue algo que Dios estaba haciendo en ellos espiritualmente. ¿Cuál era lo que estaba pasando? Que mientras ellos se mantuvieran en santidad, desechando la idolatría, confesando sus pecados, Dios podía hacer algo en favor de ellos. Hermanos, la victoria no viene como resultado de cuánto sabemos o cuánto tenemos. ¿Sabe de qué proviene la victoria? De nuestra obediencia. Esta es una lección poderosa para el pueblo de Dios en este tiempo que podemos aprender de Israel en los días de Samuel. Al ver la victoria maravillosa de Dios en ese día, Samuel toma una piedra y la coloca entre Mizpa y Sen. Y aquí viene una frase muy conocida en el pueblo de Dios. Esa piedra le pusieron un nombre, Ebenezer. Eben-Ezer, que significa piedra de ayuda. Y esa piedra tenía como propósito recordarle al pueblo de que el Señor los había ayudado. Era un recordatorio también que no solo de la victoria que ellos habían tenido, sino del Dios que les había dado esa victoria. Avancemos entonces, verso 13. Los filisteos fueron sometidos y ya no pudieron invadir a Israel. Durante la vida de Samuel, la mano de Dios estuvo contra los filisteos, quienes vivieron bajo maldición de Dios mientras viviera Samuel. Y en el verso 14 nos dice que las ciudades que los filisteos habían tomado fueron restauradas. Aquí vemos la redención del pueblo de Dios. No solo les dio victoria, sino empezó a restituirles. Israel entonces crecía en su fe en Dios, empezaba a moverse en el poder de Dios. Pero no fue hasta que lo tomaron en serio y limpiaron su tierra de pecado, el Señor les da la victoria de una manera poderosa. Quiero que notemos que al limpiar la tierra, el pueblo de Dios allanó el camino para que Él obrara poderosamente en medio de ellos. Samuel fue juez en Israel hasta su muerte. Y el verso 16 nos dice que recorrió un circuito desde Betel hasta Gilgal y Mizpa, juzgando y guiando a Israel por los caminos del Señor. Aunque obviamente pasaba mucho tiempo viajando, Samuel regresaba a su hogar en Ramá, donde también tenía su función de sacerdote.
y allí adoraba al Señor, edificando y levantando altar para su Señor. Hermanos, esto fue entonces nuestro segundo segmento, donde hemos comentado el capítulo que estamos estudiando para que usted tome nota y amplíe su visualización de este capítulo. Nosotros regresamos para la elaboración del bosquejo respectivo. Descubre la profundidad de la Biblia como nunca antes. El Rollo del Libro es el programa donde exploramos las Escrituras exegéticamente, con lectura bíblica, comentarios detallados y bosquejos estructurados que te ayudarán a comprender el mensaje de Dios con claridad y profundidad. Cada semana, sumérgete en un estudio serio y apasionante de la palabra, desentrañando su contexto, significado y aplicación para nuestra vida diaria. Si buscas un estudio bíblico sólido y enriquecedor, este es tu espacio. Síguenos los fines de semana por Radio Vea o búsquenos en nuestro canal de YouTube como Radio Vea. El Rollo del Libro. La Biblia cobra vida cuando la estudiamos juntos. No te lo pierdas. Pasamos a el segmento número 3. El Rollo del Libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el Rollo del Libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Listo ya entonces para nuestro tercer segmento, amados hermanos. Usted ahí escuchó una rápida idea de lo que hacemos en estos 4 pasos que tenemos para elaborar nuestro bosquejo. Si usted está listo con su Biblia, con su libreta de notas, con su lapicero, vamos al paso número 1. En estos 17 versículos de 1 Samuel, la pregunta a contestar es: ¿de qué nos están hablando todos estos versos? ¿De un solo tema o de varios temas? Aquí, la importancia de la lectura que hemos dado, no una vez, sino varias veces, en varias versiones. Y luego también el comentario, la investigación que hicimos, que va a ampliar, ayudarnos a entender el texto. Bajo esa premisa, entonces, encontramos que a lo largo de estos versos del capítulo 7, hay 3 temas que se desarrollan. Así que apunte estos siguientes 3 temas que le vamos a compartir. El primer tema
aparece del verso número 1 hasta el versículo número 9. Acá vemos el desarrollo de algo que hemos estado viendo en el capítulo anterior, cómo el arca del pacto de Dios va a la tierra de los filisteos. Pero aparentemente, pues ahora que los filisteos la desechan y llega a otro lugar en Israel, también ahí Dios se manifiesta con juicio porque no reverencian el arca del pacto en esa tierra de Israel. Así que la mandan a un lugar llamado Kiriat Jearim. Y aquí quiero detenerme para hacer mención de qué habla este primer tema de 1 Samuel. Número 1, el arca del pacto en Kiriat Jearim. Así le hemos titulado el primer tema de 1 Samuel 7. Repito, el arca del pacto en Kiriat Jearim. ¿Quiere usted saber qué pasa con el arca en ese lugar? Del verso 1 al versículo número 9. Seguidamente tenemos el tema número 2. Este va a abarcar 3 versículos. Estos 3 versículos serían el del 10 al versículo número 12. ¿De qué nos hablan estos 3 versículos? Ya vimos que los primeros 9 versos hablan del arca del pacto, pero estos siguientes 3 versos dejan de hablar del arca y nos van a llevar a la victoria sobre los filisteos. Ese es el título que le hemos puesto al segundo tema principal del capítulo 7 del primer libro de Samuel. Apúntelo, por favor. Tema 2, victoria sobre los filisteos. Así que llevamos 2 temas elaborados. El primero, el arca del pacto en Kiriat Jearim, y el segundo, la victoria sobre los filisteos. Pero ¿qué más habla el capítulo 7 del primer libro de Samuel? Hay un tercer tema. Y este aparece a partir del verso 13 hasta el final. Allí entonces vamos a sumar 4 versículos más. 4 versículos más. En este punto entonces, como final, cierre de estos temas a lo largo del capítulo, encontramos que allí se va a enfocar en la vida de Samuel o una parte de la vida de Samuel. Y específicamente estos versículos del 13 al 17 nos señalan el liderazgo de Samuel. Y de esa manera hemos titulado como tema 3 del capítulo 7, el liderazgo de Samuel. Entonces tuvo que haber apuntado usted en su libreta, en su hoja, los 3 temas principales del primer libro de Samuel, capítulo 7. Número 1, este capítulo comienza hablándonos del arca del pacto en Kiriat Jearim. Luego nos deja de narrar esa parte histórica y nos lleva cómo Dios vence a los filisteos, victoria sobre los filisteos. Para cerrar, hablándonos del liderazgo de Samuel sobre el pueblo de Israel. Aquí hemos desarrollado entonces 3 puntos principales que nos va a ayudar a ir entendiendo el texto del primer libro de Samuel, capítulo número 7. Continúo ahora desarrollando en el paso 2 nuestro bosquejo. Ya hemos elaborado 3 temas principales. Ahora, sobre cada tema vamos a ir desgranando el texto bíblico. En este caso vamos a ver algo muy interesante, porque de los 3 temas hay un tema que nos va a permitir elaborar 3 subtemas. Y los subsiguientes 2 temas
nos vamos a quedar solo con los temas principales. Esto es porque los dos temas que van sin subtemas, simplemente el tema principal nos dan la idea general de todos los versículos que se enfocan sobre ese tema. Déjeme explicárselo primero con el primer tema. El arca del pacto en Kiriat Jearim. Ahí estamos hablando del verso 1 al verso 9. Déjeme explicarle de estos 9 versos en 3 partes. La primera parte, versos 1 y 2, nos hablan de la consagración de Eleazar para cuidar el arca. La parte número 2 nos habla del llamado al arrepentimiento. Y la parte número 3, la renovación del pacto. Para que usted tome nota, entonces, le explico verso por verso. Cuando le hablo de la consagración de Abinadab, que era hijo de Eleazar, este evento aparece en los primeros 2 versículos. Así que como subtema número 1 del arca del pacto en Kiriat Jearim, apunte consagración de Abinadab para cuidar el arca. No olviden que este pueblo de Kiriat Jearim, perteneciente a Israel, reciben el arca porque el pueblo de Israel había recibido de vuelta el arca que los filisteos habían desechado a causa de los males porque ellos habían cometido. Estamos hablando que el retorno del arca del pacto, el primer pueblo fue un lugar llamado Bet Semes, pero ahí ellos no reverenciaron el arca y Dios se manifestó en juicio, de tal manera que mandaron al arca al siguiente pueblo, que en este caso fue Kiriat Jearim. Allí el arca es reverenciada, porque levantan a un hombre que va a cuidar del arca. En este caso es Abinadab, hijo o descendiente del sacerdote Eleazar. Entonces ahí empieza nuestra historia. También el arca del pacto en Jearim no solo nos cuenta de la consagración de Abinadab, sino también nos cuenta del llamamiento al arrepentimiento. Versos 3 y verso 4. Esos 2 versículos nos hablan del llamamiento al arrepentimiento. Aquí entra en escena el profeta Samuel, que hace un llamado al arrepentimiento. De eso se trata el arca del pacto en Kiriat Jearim. Y hay un tercer subtema, del verso 5 al verso número 9. Y allí este bloque nos habla de la renovación del pacto. Estos versículos, que son 5 versículos, vamos a observar cómo entonces Israel retoma la perspectiva correcta de la presencia de Dios dentro del pueblo. No cabe duda, mis amados hermanos, entonces, de que aquí el panorama es muy distinto a lo que sucedió en Bet-Semes. Entonces, vemos acá 3 bloques del primer tema. El primer tema, no olvidemos, del arca del pacto en Kiriat Jearim. De ese tema principal sacamos 3. ¿Qué pasa en esa ciudad de Kiriat Jearim? Hay una consagración de Abinadab para cuidar del arca, versos 1 y 2. Pero también hay un llamado al arrepentimiento. Versos 3 y 4, Samuel se levanta para hacer ese llamado. Y también hay una renovación o una reconciliación, si usted quiere verlo así, del pacto, verso 5 al verso número 9. Pero eso solo tiene que ver con la parte del arca del pacto en Kiriat Jearim. Pero hay 2 partes más del capítulo 7. La segunda parte es la victoria que Dios tiene sobre los filisteos, que está narrada a partir del verso 10 hasta el verso 12. 3 versículos donde no armamos allí
este bloque porque los 3 versículos se entienden perfectamente y se enfocan sobre esto. Lo mismo en el tema número 3, el liderazgo de Samuel, del verso 13 al 17. De tal manera que solo el primer tema es que lo desgranamos un poco más y los siguientes 2 temas los dejamos tal cual. Esto es entonces nuestro segundo bloque. Nos preparamos para el tercero. Seguiremos en este tercer bloque poniéndole atención a los subbloques que armamos, que solo lo hicimos de 3 temas principales en uno. Los 2 temas, tema 2, tema 3, se quedan tal cual. Observemos los 3 nuevos bloques que armamos del tema 1. 3 temas. El primero, la consagración de Abinadab para cuidar el arca. Yo debo de buscar en los versos 1 y 2 algo que conecte con esto, y lo debo de marcar o subrayar o apuntar en su caso. Veamos entonces el final del versículo número 1. La última frase nos conecta con el título que le dimos a ese bloque. Le leeré todo el verso. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Ahí está entonces la consagración de Eleazar para cuidar el arca. Vemos esa relación de nuestra observación con el texto bíblico. Estamos justificando que nuestra observación fue correcta. Veamos nuestro segundo bloque, el llamado al arrepentimiento, versos 3 y 4. Tenemos que buscar algo del texto bíblico con relación al llamado del arrepentimiento. Bueno, realmente los 2 versos nos hablan del arrepentimiento, pero el verso 4 creo que de los 2 es el más claro. Se los leo, habrá que subrayar completo el verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Como ve, el arrepentimiento es un cambio de ruta, un cambio de rumbo. Y vemos con claridad en este verso que Israel no solo se inspiró en un arrepentimiento, sino en concreto llegaron a algo. Quitaron los Baales y sirvieron a Jehová. ¿Hubo arrepentimiento? Sí hubo arrepentimiento. De tal forma que este bloque es positivo en nuestra apreciación en este cotejo que estamos haciendo. Justifiquemos ahora nuestro subbloque número 3 del primer tema, el arca del pacto en Kiriat Jearim. ¿Por qué dijimos que del verso 5 al verso 9 nos habla de una renovación del pacto? Los 5 versos que aparecen ahí precisamente nos hablan de esto, pero el más claro es el verso 6, que le invito a escuchar y a subrayar. Dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Como ven, aquí hubieron ya actos en concreto: sacar agua, ayunar y confesar su pecado. No cabe duda de que allí había algo que nosotros llamamos como una reconciliación de parte del pueblo del Señor delante del Señor. Muy bien, como los subsiguientes 2 temas, victoria sobre los filisteos y liderazgo de Samuel, no desarrollamos subtemas, vamos a cotejar el tema principal, porque dijimos que los versos 10, 11 y 12 hablan de la victoria sobre los filisteos. Entonces yo debo de buscar en esos
3 versículos del 10 al 12, algo que tenga relación con lo que le anotamos en el tema. Y observe que el final del verso 10 nos habla sobre la victoria de Dios sobre los filisteos. ¿Cómo Dios venció a los filisteos? No usó un ejército, no usó una espada. Les leo todo el versículo y les digo dónde subrayarlo. Verso 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. A partir de este momento subraye esto. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Qué hizo Israel? Solo observar. ¿Y cómo los derrotó? Con un gran estruendo. Y salieron huyendo. Esa fue entonces la victoria de Dios sobre los filisteos. ¿Ve usted una relación entre el tema que le asociamos con el texto bíblico? Sí, observamos bien y tenemos esa justificación. Vamos al tema número 3, el liderazgo de Samuel. Del verso 13 al verso final, pues se centra ahora en la historia en el liderazgo de Samuel. ¿Cómo lo podemos cotejar, justificar? El versículo número 15. Nos dice de la siguiente manera, subráyelo por favor. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Ahí vemos cómo Samuel toma un protagonismo a partir de ese momento en Israel. Otro verso que puede servir es el 13, el parte final, donde dice, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Bueno, este también puede ser. Entonces, como ven, a cada tema y subtema le dimos su justificación textual. Hubo una relación lógica, no hubo nada inventado, no hubo nada provocado, de tal manera que vemos cómo nuestro bosquejo tiene un sentido enfocado en el texto bíblico. Aquí cerramos el paso 3 y nos vamos al último. Hermanos, en este último bloque que vamos a desarrollar de nuestro bosquejo, viene la parte final. Esta parte final es una parte donde desarrollamos una reflexión, sacamos una conclusión. ¿Qué podemos aprender del arca del pacto en Kiriat Jearim, o de la victoria de Dios sobre los filisteos, o del liderazgo de Samuel? Hay mucho de qué sacar. Aquí es donde usted pues hace la reflexión personal. La única sugerencia que le hacemos es que en la parte final de sus anotaciones, pues en una frase muy pequeña, usted pueda escribir algo, y le voy a dar 1 minuto para hacerlo y después vamos a compartir nuestra conclusión. El tiempo comienza ahora. Antes de dar nuestra conclusión de primer libro de Samuel, capítulo número 7,
invitados a que si ustedes están interesados en recibir este bosquejo, lo soliciten a nuestro WhatsApp y con gusto se lo enviamos para que usted lo pueda tener y lo pueda estudiar y le pueda sacar más contenido a esto. Muy bien, ¿qué aprendemos del primer libro de Samuel capítulo 7 en relación a cómo el arca es llevada a un lugar donde se le consagra, donde hay un arrepentimiento, hay una renovación? ¿Qué podemos aprender sobre cómo Dios vence a los filisteos o acerca del liderazgo de Samuel? Pues creo que cada uno tuvo una tendencia a me gustó más la primera, la segunda o la tercera parte. En nuestro caso, la conclusión es la siguiente, 4 palabras. Los efectos del arrepentimiento. Ahí están las 4 palabras. Los efectos del arrepentimiento. ¿Hubo arrepentimiento? El primer tema nos habla del arrepentimiento. ¿Y cuáles fueron los efectos? Una victoria y un liderazgo. Vemos entonces que cuando hay arrepentimiento, amados hermanos, pero un arrepentimiento genuino, Dios está dispuesto a ayudar a su pueblo. Hermanos, gracias entonces. Este es el bosquejo que trabajamos. Ojalá usted le haya dado tiempo de apuntar. Y si por ahí tuvo alguna duda, escríbanos y nosotros le enviamos este bosquejo para que usted complete su bosquejo de primer libro de Samuel, capítulo número 7. Comuníquese con el Rollo del Libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: no olvide que este programa usted lo puede volver a escuchar en nuestras redes sociales. Búsquenos en YouTube como Radio Vea. Busque allí el Rollo del Libro y nos va a encontrar. También estamos en Facebook como Radio Vea Guatemala. Ahí colocamos este programa, El Rollo del Libro. Quedamos entonces con la invitación a que en el próximo episodio estudiemos 22 versículos que contiene el primer libro de Samuel, capítulo número 8. Le esperamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.